para poder entrar ya a hacer el proyecto, el trabajo. Todavía tenemos temática por desarrollar. Y esa parte es importante. Entonces, el cálculo de la energía. El término energía expresa en física el producto de una potencia por un tiempo, ¿no? Ahora, aplicado a un circuito eléctrico, es preciso multiplicar el valor de su potencia por el tiempo de consumo. En este caso, este concepto de energía lo vamos a expresar con la letra W. Entonces tendríamos la expresión que es la potencia por el tiempo, en forma dimensional, ¿no? En ese sentido, si la potencia indica el trabajo realizado por unidad de tiempo, la energía es el total del trabajo realizado, pues en todo ese tiempo, ¿no? Ahora, la unidad de medida es el julio, y se define como la energía consumida por un circuito eléctrico de 1 vatio de potencia en un segundo. Entonces, un julio es igual a 1 vatio por un segundo. Ahora, pero hay un detalle. Un momentito, quiero sacar esto. El detalle es que el julio es una unidad de medida muy pequeña, por lo que en la práctica se utiliza un múltiplo de este, ¿no? Que es el kilovatio hora. Entonces, la relación, pues, el kilovatio hora y el julio es el siguiente, ¿no? 1 kilovatio es 1000 vatios, y 1 kilovatio hora será, pues, 1000 vatios por 3600 segundos, sale 3.600.000 julios. Pero no trabajamos en julios, sino trabajamos en kilowatt hora. Entonces, veamos algunas definiciones para tener las cosas claras. La tensión eléctrica. Tensión eléctrica. También se le conoce como diferencia de potencial. También se le conoce como el nombre de voltaje. Ya, tú mírate esos términos. Es una magnitud física, ya hemos visto, que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas, ¿no? Bueno, se puede medir pues con el voltímetro, ¿no? Básicamente. Su unidad en el sistema internacional de unidades es el voltio. Ahora, el voltio es la unidad de fuerza electromotriz y también la unidad de diferencia de potencial, mientras que el vatio es una unidad de potencia. Entonces, no nos confundamos voltio con vatio. Voltio, unidad de fuerza electromotriz, lo que mueve, la fuerza que empuja los electrones. ¿Ya? Y en esa diferencia o diferencia de potencial, ¿no? En cambio, el vatio, vuelvo a repetir, es la unidad de potencia en el sistema internacional. Entonces, pues en voltios se mide una pequeña cantidad de energía, mientras que la medida en vatios es la potencia real que utilizan los dispositivos eléctricos, ¿ya? Los vatios. Entonces, que se representa con la letra W. En ese sentido, aparece pues algo muy importante que es el costo de la energía. El costo de la energía eléctrica está determinado por el producto de la energía consumida, ¿no? El W, en un espacio de tiempo, ¿no? Un espacio de tiempo, pero consumido por un receptor, ¿no? Le decimos receptor a todos aquellos dispositivos que reciben la energía eléctrica y lo transforman en otro tipo de energía, ¿no? Puede ser, pues, las luminarias, los artefactos eléctricos, etcétera. A todos ellos les denominamos receptores, ¿no? Y todo este consumo de energía consumida multiplicada por el precio unitario fijado por la empresa concesionaria, eso nos va a dar el costo. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál será el valor facturado por la empresa eléctrica si vamos a tener conectadas a la red una estufa de 500 watts? ¿Ya? W, 500 watts.
pero va a estar conectada a la red 4 horas diarias durante 2 meses. Ahora nos dicen, por otro lado, que, y conocemos de nuestros recibos, que en el mes de julio, acá en Pucallpa, el precio del kilowatts hora, en precio en soles, es 0.6951 soles cada kilowatt hora. Ese es el último precio. Si ustedes vieran cómo el histórico del precio del kilowatt hora, para que vean cómo ha ido creciendo, ¿no? Y otro tema es, pues, por qué crece ese precio, por qué decrece, de qué depende, y van a ver que hay una serie de variables que entran a tallar para el incremento de los precios. Y bueno, entonces en este caso, pues la energía consumida, ¿no? Estamos hablando de la potencia P por T, potencia por el tiempo. Entonces, en este caso, ¿qué potencia? La estufa tiene 500 watts o 0.5 kilowatts, reemplazando, y ha estado 2 meses, considerando pues que cada mes tiene 30 días, y esos días pasándolo a horas, entonces nos va a dar pues, vamos a tener una energía consumida de 120 kilowatts, y si el costo de la energía está a 0.695 soles por kilowatt hora, multiplicando esos dos, nos va a dar pues que vamos a tener 83.40 soles, vamos a tener de costo por emplear pues esta estufa que tiene en su placa, tiene 500 watts de potencia, y la tenemos enchufada 4 horas diarias durante 2 meses, ¿no? Bueno, de esa manera puedes calcular el consumo, ¿no? Cuánto consume tu computadora, cuánto consume la refri, el televisor, microondas, bueno, el equipo de música y todo lo que tengas pues con la cocina eléctrica, bueno, terma, no manejamos mucho en Pucallpa, la bomba del tanque de agua, el equipo para elevador de donde guardas tu movilidad, ahí que abre y cierra, ese equipo eléctrico, y todos los artefactos en los focos, las luminarias, ¿no? Si son de qué, cuántos watts, cuánto tiempo está prendido. Y entonces tú puedes sacar tu línea, si haces un cuadrito de Excel, vas a sacar tu línea, cuál es el consumo eléctrico que tiene tu casa. Ya vamos a hacer una tarea al respecto. Bueno, pero de esta manera vamos a calcular el costo de la energía, que es importante definitivamente porque estamos en instalaciones eléctricas domiciliarias. Ahora, pero si hablamos de costo, ya no podemos dejar de lado pues las tarifas y ya nos estamos metiendo al campo de Electrucayali, ¿no? Entonces, las tarifas se establecen, estas tarifas, teniendo en cuenta que, cómo cobra Electrucayali, ¿no? Teniendo en cuenta el sistema de medición para cada alternativa y no necesariamente para el uso de la energía, mira, por lo que no se diferencia explícitamente entre tarifas industriales, comerciales y de uso general, ¿no? Actualmente existen 8 opciones tarifarias que manda Electrucayali. Mira, tiene 3 opciones tarifarias en media tensión y 5 opciones tarifarias en baja tensión, los cuales son de libre elección del cliente con las limitaciones establecidas en cada caso, ¿no? Existen entonces algunos conceptos que hay que tener en cuenta para observar cómo funcionan estas tarifas. Entonces, mira, tú puedes ir y solicitar determinada tarifa, ¿no? En todo caso, ¿no? Una opción, ¿no? Pero en función, pues, de las necesidades. En términos generales, no solicitamos para las viviendas. Por ejemplo, ellos tienen algunos términos que utilizan, como por ejemplo los clientes de baja tensión. Son todos aquellos que se encuentran conectados a redes cuya tensión de suministro es igual o inferior a 1 kilovoltio. ¿Estamos? Los clientes de media tensión, los que están conectados a redes cuya tensión de suministro es superior a 1 kilovoltio y menor a 30 kilovoltios. Los clientes de alta tensión son aquellos que están conectados a redes cuya tensión de suministro es igual o superior a 30 kilovoltios, ¿no? Entonces, esos son los tipos
de clientes que ellos tienen, ¿no? Baja, media y alta tensión. Ahora también manejamos lo que son las horas punta. La hora punta es un periodo comprendido desde las 18 horas hasta las 23 horas, ¿no? Exceptuándose a solicitud del cliente los días domingos, ¿no? El domingo te puede exceptuar y feriados, siempre y cuando este cliente pues asuma los costos de inversión para la instalación del sistema de medición. Entonces como que no te exoneran del pago. Bueno, pero de todas maneras, ¿no? Esas son las horas punta, de las 6 de la tarde hasta las 23 horas, son las horas donde la gente pues consumimos la mayor cantidad de energía eléctrica, ¿no? Pasadas las 23 horas ya supuestamente la gente, la mayoría está descansando, apaga el televisor, apaga la luz, apaga los artefactos, y bueno, pues entonces en ese periodo de tiempo es el periodo más crítico. Ahora, horas fuera de las horas punta, bueno, pues el que no está comprendido en las horas puntas, potencia, capacidad que se requiere para cubrir la máxima demanda posible de energía en el sistema. Esa es la potencia que maneja Electrucayali, y la energía es la cantidad de electricidad que efectivamente llega a consumir el cliente en un periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, el periodo de facturación también es mensual y no puede ser inferior a los 28 días, ni puede ser mayor de 33 días calendario. En ese rango de tiempo es que ellos, culminado este periodo de tiempo, es donde facturan, ¿no? Hacen su periodo de facturación. La facturación mínima, mensualmente se cobra un cargo fijo, aun si el consumo fuese nulo o si el suministro estuviese cortado. Mira lo que hace Eléctrica Yali, ¿eh? Cortan el suministro, pero sigue cobrando. Ahora, es un pago mínimo. Dicho cargo cubre los costos unitarios de facturación asociados a la lectura, procesamiento y emisión de factura, su distribución y cobranza. Todo este proceso que comienza pues desde la lectura del medidor, procesamiento, emisión de la factura y la distribución y la cobranza, todo este proceso, si bien es cierto, uno dice ya no quiero que me estén pues digamos, que el suministro que se corte el suministro, pero sin embargo hay un pequeño monto para cubrir esos gastos que aún así lo cobran, ¿no? La facturación también incluye el costo de alumbrado público, los cargos por mantenimiento, si es el caso, el cargo de reposición de la conexión cuando a uno le han cortado, y así como puede incluir el cargo por la potencia contratada o potencia variable. También podría ser. Entonces, todos esos conceptos nos cobran en las facturas esas de Electrucayali y de todos los concesionarios, y también te están cobrando todo lo que es el alumbrado público. Entonces, cuando se quema una luminaria, digamos como que uno está facultado pues para llamar a la empresa concesionaria y decirle, señor, se ha quemado un foco, una luminaria de la cuadra donde vivo, podría venir a cambiarlo, y es obligación de ellos venir y cambiar, ¿no? Eso no es que dependa de ellos, uno tiene que llamarles, pasarle la voz, mire, ¿sabes qué pasa? Porque nosotros estamos pagando ese servicio de alumbrado público. Hay una facturación de energía activa, que se obtendrá pues multiplicando el consumo de energía activa registrada, expresada en kilowatts hora, por el costo, pues, ¿no? En todo caso, de la tarifa. Ay, Juanes tamales se están vendiendo fuera a la puerta de mi casa. Ahora, existe una facturación de potencia activa, ¿no? En este caso existen dos modalidades de facturación de potencia, ¿no? En la que puede elegir el cliente, ¿no? Tenemos la potencia contratada, que es la magnitud de potencia. La magnitud de potencia se factura en forma constante para todos los meses, ¿no? Ahora, la única responsabilidad que tendría Electrucayali se limita a cobrar el valor máximo contratado. Pero hay una potencia variable, ¿no? La potencia por facturar se determina como el promedio de las dos mayores demandas registradas en los últimos 12 meses. Las potencias contratadas definidas por el cliente tendrán una vigencia de 1 año.
Durante la vigencia de la potencia contratada, los clientes podrán variar por una sola vez dicha potencia con el acuerdo previo de la empresa distribuidora y comercializadora. Bien, entonces este tema de la energía eléctrica, pues es como un banco, es una entidad financiera. Si bien es cierto, dan un servicio, pero tienen toda una serie de productos, ¿no? En la cual uno puede acogerse en función, pues, de la demanda. Y es, pues, como cualquier entidad, ¿no? No hay un servicio. El servicio que ellos dan es darte energía eléctrica, pero tienes que pagar, ¿no? Así de simple. Bueno, pero ahora ya que ya hemos hablado de las tarifas, vamos a hablar ahora el efecto Joule. Cuando tocas un aparato eléctrico, por ejemplo, tocas una lámpara, una batidora, etcétera, si han estado funcionando algún tiempo, vas a comprobar que se ha calentado. Esto es debido al denominado efecto Joule. Entonces, pues se entiende por efecto Joule el calentamiento experimentado por un conductor o receptor cuando es recorrido por una corriente eléctrica. Se calienta, ¿no? La teoría electrónica pues explica este fenómeno suponiendo que los electrones al recorrer el conductor a través de los espacios libres existentes entre los núcleos de los átomos sufren pues rozamiento, ¿no? Y choques entre sí y también con los núcleos, lo que hace aumentar la temperatura del conductor. En ese sentido, el término cortocircuito es uno de los accidentes más habituales pues, en las instalaciones eléctricas y se traduce en el desprendimiento excesivo de calor que puede llegar a quemar el cable e inclusive estropear la instalación. Para evitar estos efectos, las instalaciones disponen de unos dispositivos de protección que se denominan llaves termomagnéticas. La unidad de medida de calor utilizada en la práctica es la caloría y se define como la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado 1 gramo de agua destilada. Ese es su término teórico. Ay, me está agarrando la gripe. Mediante ensayos de laboratorio se ha podido establecer una equivalencia precisa entre la unidad de energía eléctrica, el julio, y la unidad de energía calorífica, resultando que un julio es igual a 0.24 calorías, ¿no? El calor producido en un circuito por efecto Joule se clasifica en calor útil y calor perdido, ¿ya? Ahora, calor útil, bueno, hace referencia pues al calor producido expresamente para el uso doméstico o industrial, por ejemplo, el calor que genera la plancha, las estufas, las cocinas, etcétera. Ese es un calor útil, porque yo quiero que se caliente, pues en todo caso, ¿no? Pero hay un calor perdido. En otras ocasiones el calor producido es totalmente indeseable, en este caso, ¿no? En este caso, la energía transformada se pierde. Por ejemplo, ¿no? Ejemplo de estas pérdidas son las producidas por el calentamiento en líneas para el transporte de energía en los cables conductores, por ejemplo, pues el cable, que se calienta el cable. Bueno, ese es un calor que se está perdiendo. El calor es perdido, el calor perdido, este tipo último de calor, es siempre perjudicial porque va a contribuir a un rápido envejecimiento de los aislantes que protegen a los conductores. Entonces, ese calor no es bueno. Pero existe también la consideración de una potencia perdida en un circuito. En cualquier instalación es conveniente conocer la cantidad de energía eléctrica convertida en calor a lo largo de los conductores y receptores que forman un circuito al ser recorrido por una corriente. Si tenemos un circuito formado por un conductor que tenga una resistencia que le denominamos R, recorrido por una intensidad de corriente
que le llamamos con la letra I. Entonces, aplicando la ley de Ohm, bueno, la diferencia de potencial, pues, son los voltios que hemos visto. Aplicada a dicho circuito, con la ley de Ohm va a ser B igual R por I, expresado en voltios. Bueno, esta resistencia ocasiona una transformación de energía eléctrica en calorífica, ¿no? Provocando una pérdida de potencia en el circuito. El valor de la potencia perdida, P sub P, que le estamos llamando, y transformada en calor en los conductores de un circuito, se calcula con esta fórmula que está acá. P sub P es igual a el voltaje por la intensidad, y esto va a estar expresado en vatios. Bueno, si sustituimos pues el valor de la caída de tensión, en este caso B es igual a R por I, vas a tener que es la pérdida de potencia, es como una potencia pues en términos generales, ¿no? La resistencia por la intensidad cuadrada en vatios, ¿no? Esta expresión indica que la potencia en vatios transformada en calor en un conductor es igual al producto de la resistencia en ohmios por el cuadrado de la intensidad de corriente en amperios, y esta es por la corriente que la recorre, pues, ¿no? En todo caso. Por ejemplo, mira, ¿cuánto vale la pérdida eléctrica en un conductor cuya resistencia es 5 ohmios y está recorrido por una corriente de 10 amperios? Ya, la pérdida eléctrica, ya, pues entonces la vas a poder encontrar aplicando la formulita antes, resistencia por intensidad al cuadrado, sería 5 por 10 al cuadrado, 500 watts de potencia se pierde ahí, ¿no? Ahora, el calor producido por el efecto Joule, el calor Q producido por un conductor por el efecto Joule al ser recorrido por una corriente eléctrica está expresado por esta letra Q, pero es igual a 0.24 watts, ¿no? Entonces, pero es equivalente a 0.24 voltios por intensidad y por T, y está expresado en calorías, ¿no? Entonces tenemos que W son los vatios, es la tensión, los voltios, y es intensidad, y T en segundos. Entonces, de la ley de Ohm, que voltaje es igual a resistencia por intensidad, puedo reemplazar y me voy a quedar con que el calor producido por el conductor por el efecto Joule va a ser igual a 0.24 multiplicado por la resistencia del elemento del conductor por la intensidad de corriente que pasa por ese conductor elevado al cuadrado y por el tiempo que está siendo utilizado. Y este calor está expresado en calorías, ¿no? Otra forma también podría ser, pues, si tomamos en cuenta que la resistencia es igual es igual al voltaje entre la intensidad, también lo podría reemplazar y vamos a quedar con que ese calor también puede ser expresado como 0.24 multiplicado por el voltaje al cuadrado entre la resistencia, y todo eso multiplicado por el tiempo que viene estando, digamos, en funcionamiento ese conductor. Bueno, estas son dos formulitas que son de mucha utilidad. Acá hay un ejemplo, mira. ¿Cuál será la pérdida de potencia que se producirá en los conductores de una línea eléctrica de cobre de 4 milímetros cuadrados de sección y 100 metros de longitud que alimenta un motor eléctrico de 1 kilowatts, y la red es a 230 voltios, ¿no? Bueno, no está acá en el Perú, es 220, pero en este caso es 230 voltios. ¿Cuál es la pérdida de potencia? Entonces hemos visto pues que la pérdida de potencia es la resistencia multiplicada, la resistencia del elemento multiplicada por la intensidad al cuadrado, ¿no? La intensidad de corriente al cuadrado que pasa por el conductor. Entonces, si estamos hablando pues de una línea de cobre, ¿no? ¿Te acuerdas del Rho del cobre? La resistividad del cobre en su tablita, habíamos visto que era 0.0172 y multiplicado por la longitud entre la sección transversal del cable, pues, ¿no? 4 milímetros cuadrados. Entonces, de esa manera podemos determinar la resistencia que tiene ese conductor.
Y entonces vamos a llegar a la conclusión que nos va a salir 0.86 ohmios. Ese por un lado. Y por otro lado, la intensidad de corriente es igual a la potencia entre el voltaje. Y nos están diciendo pues que tiene un kilowatts, perdón, de potencia, que es 1000 watts, y dividido entre el voltaje, que es 230, y nos va a salir 4.35 amperios. Ya, pues si estas dos reemplazamos en la fórmula, nos va a salir 16.3 watts. Esa es la pérdida de potencia que se producirá en un conductor de cobre de 4 milímetros de sección y 100 metros de longitud, si es que alimentas un motor de 1 kilowatts y que por 230 voltios. ¿Ya? Este es, bueno, es solamente aplicación, ¿no? No hay mayor dificultad. Ahora, pero hablamos ahora del rendimiento eléctrico, evidentemente. En toda transformación de energía, una parte de la misma no se aprovecha para los fines deseados. Por tanto, la energía que resulta útil es siempre menor que la absorbida en dicha transformación, ¿no? Evidentemente. Aquella parte de energía absorbida pero no aprovechada para el efecto útil deseado recibe el nombre de energía perdida. Entonces tenemos tres términos, mira: energía absorbida, energía útil y energía perdida. Como ejemplo de lo indicado, basta observar lo que ocurre durante el funcionamiento de un motor eléctrico que toma de la red energía eléctrica. Bueno, esa es la energía absorbida cuando toma de la red la energía, y devuelve la mayor parte transformada en energía mecánica, ¿no? Este motor pues gira su eje, ¿no? Esa sería la energía útil. Pero hay una parte que se transforma en calor. Ese calor, ¿no? ¿De dónde apareció? También es parte de esa energía, ¿no? Se calienta. Y esa es una energía perdida, porque yo lo que quiero es la energía mecánica. Entonces siempre acuérdate que la energía absorbida, todo lo que absorbe inicialmente de la red, es igual a la energía útil más la energía perdida. Eso es importante, por lógica. Pero hay una relación entre la energía útil y la energía absorbida. Esta relación, pues, se expresa en porcentaje, ¿no? Es energía útil entre energía absorbida por 100, pero en la práctica se suele utilizar con mayor frecuencia el concepto de potencia que el de energía, ¿no? Por lo que el rendimiento en este caso lo definimos como la relación existente entre la potencia útil y la potencia absorbida expresado en tanto por ciento. Pero hay que aclarar algo, a ver acá en esta parte, que luego a partir de acá vamos a comenzar a usar estos términos. A ver, si tenemos, por ejemplo, acá un costadito, mira, vamos a hacer, a ver, si tenemos, perdón, si nosotros vamos a tener, a ver, nuestras líneas sinusoidales, vienen así, bajan así, algo así de la corriente alterna. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a poder trazar, bueno, sería a ver, una línea tangente debería ser. Vamos a trazarlo por otro lado mejor. Nosotros vamos a tener acá el valor del coseno de este ángulo, de ese ángulo que está ahí. Estamos, y el coseno de ese ángulo va a estar conformada como la relación entre
acá la potencia útil entre la potencia absorbida. Acá vamos a poner, acá está la potencia útil entre la potencia absorbida. Y bueno, vamos a tener en este lado potencia perdida. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? De que también vamos en varios momentos, cuando entremos a diseñar nuestros cables y etcétera, de cables de la sección transversal, el tipo de cable que se va a utilizar, en varios momentos vamos a encontrar la palabra factor de potencia. Bueno, ese factor de potencia viene a ser pues el coseno de ese ángulo que les estoy indicando, que viene a ser la potencia útil dividido entre la potencia absorbida. ¿Ya? Ese es el factor de potencia. Entonces voy a salir acá. Y eso es lo que les estoy diciendo acá. Es decir, entonces ya se convierte ese factor, si lo multiplico por 100, se va a convertir en un rendimiento, como estamos expresando acá. Si no lo multiplico por 100, estamos hablando del factor de potencia. ¿Ya? Eso es lo que habría que tomar en cuenta. Por ejemplo, mira, un motor eléctrico toma de la red una potencia de 5.500 watts y suministra en su eje una potencia mecánica útil de 5.000 watts. ¿Cuánto vale la potencia perdida? Bueno, pues evidentemente, ¿no? Si toma 5.500 watts y de ahí solamente utiliza 5.000 watts, la diferencia será 550 watts, que es la potencia perdida, que es muy probable que esté transformada en calor. Y podríamos determinar inclusive el rendimiento. El rendimiento vendría a ser la potencia útil, que vendría a ser pues estos 5.000 que nos están diciendo, entre la potencia absorbida por 100, 90.09%, ¿no? Ese sería el rendimiento. Bueno, es una aplicación simplemente. Ahora, si vemos algo de los circuitos eléctricos, esto ya lo conocen en todo caso. Los circuitos eléctricos, pues, acá tenemos un ejemplo, mira, calcular la corriente que circula por dos lámparas de 60 watts conectadas en serie y alimentadas a 127 voltios. Bueno, puede ser, pues, ¿no? En nuestro caso sería 220. Pero en este caso hipotético está la corriente, pues, el voltaje 127 voltios. Y cada lámpara tiene una resistencia de 268.5 ohmios. ¿Ya? Entonces, pues nos piden la corriente, ¿no? Calcular, o sea, nos piden la intensidad, es la corriente que circula por el circuito, es la intensidad, pues en otras palabras. Y entonces tenemos que la intensidad es igual, por la ley de Ohm, voltaje entre resistencia, pero en este caso, como están conectadas en serie, será pues entre la resistencia total. Y cuando están conectadas en serie, la resistencia total es la suma de las resistencias parciales. Las dos tiene pues 268.5 ohmios por 2, van a salir 537 ohmios. Entonces divido simplemente la intensidad, sería igual al voltaje entre la resistencia total en este caso, y está pasando pues un voltaje de 127 voltios y la resistencia total, ya dije que vale 537, nos va a salir 0.24 amperios que circula por ese circuito. Totalmente simple, mira, ese es el caso de los circuitos que están conectados en serie. Pero hay otros casos en los cuales el circuito que es más digamos, pegado a lo que hacemos en las instalaciones domiciliarias, los circuitos en paralelo. Por ejemplo, tenemos un caso que en la figura siguiente se tiene un circuito alimentado, lo alimenta a 127 voltios. ¿Ya? No le he querido poner 220, un término hipotético. Con corriente alterna, está en paralelo y tiene conectado los siguientes elementos. Tiene pues una lámpara de 60 watts, otra lámpara de 75 watts, tiene una plancha eléctrica de 1500 watts y tiene una parrilla eléctrica de 1000 watts.
Entonces acá lo que piden calcular es la resistencia equivalente y la corriente total, o sea, la intensidad total del circuito. Bueno, en este caso hago un Excel al toque y muchísimo más rápido. Tengo que tomar en cuenta que la relación que hay pues entre las resistencias, la relación que hay entre las resistencias, la resistencia equivalente la voy a sacar de acá, de esa fórmula, ¿no? De la inversa. Entonces, ya pues escribo mi tablita. Estos son los elementos que están acá. Está el voltaje, 127 voltios, la potencia de cada uno de ellos y la resistencia que cada uno de ellos tendría. Tenemos pues la resistencia es el voltaje elevado al cuadrado entre la potencia, de acá, ya lo hemos visto, de cada uno. Y entonces puedo calcular la inversa de la resistencia equivalente con esta fórmula. Esta es la inversa y después hago otra vez la inversa. Y entonces voy a tener que la resistencia equivalente que nos están pidiendo equivale a 6.12 ohmios. Así de simple. Ahora, para calcular la intensidad de la corriente, hago lo mismo, un cuadro parecido. Cuando tenemos la potencia de cada elemento, tenemos el voltaje que circula y la corriente será igual a la potencia entre el voltaje, la intensidad. Entonces cada uno de ellos va a tener pues una intensidad de corriente que circula. Entonces, como comprenderás, mira que si nosotros lo, digamos, tomaríamos en cuenta la intensidad. Cuando hablamos de la intensidad, estamos hablando de la cantidad de corriente que circula que debe circular por el conductor que contiene a cada uno de esos elementos. Por ejemplo, la intensidad de corriente que contiene a la lámpara número 1 es 0.47 amperios. La lámpara 2, una intensidad de corriente 0.60. La plancha, mira, 11.81 amperios. La plancha jala cualquier cantidad. La estufa está jalando 7.87 amperios de corriente. Eso es lo que, digamos, lo que consume la intensidad de corriente requerida. Entonces, si yo tengo estas cantidades, ya pues tendría que sacar mi línea, qué tipo de cable puede satisfacer estas necesidades. Ya mira, por ahí ya te voy más o menos diciendo de que cómo vamos a ir haciendo los diseños, tomando en cuenta la necesidad pues de consumo de corriente, qué amperaje vas a tener, y ahí ya voy a tener en cuenta qué cable será necesario. Bueno, estamos avanzando. Entonces, eso sería, si sumas todo, vas a tener la intensidad total. Para los tomacorrientes podrían ser, ¿no? Bueno, en una casa acá hay dos circuitos, acá hay luminarias y acá hay tomacorrientes. Para luminarias yo tendría que sumar las dos lámparas y para tomacorrientes tendría que sumar los dos que van a tomacorriente, porque son la plancha y la estufa, ¿no? Para tomacorriente el cable evidentemente tendría que ser muchísimo más grande porque estamos hablando casi 19 algo, casi 20 amperios, mira, ve. Versus las luminarias me van a consumir más o menos, mira, casi un poquito más de 1 amperio. Entonces, hay una gran diferencia que acá nomás ya puedo ir observando qué tipo de cables tendría que utilizar. Aparece un término también que lo vamos a necesitar, que es la caída de tensión o la caída del voltaje. Cuando la corriente fluye por un conductor, parte del voltaje aplicado se pierde. Se pierde en superar la resistencia del conductor, porque el conductor tiene su resistencia, pues, ¿no? Su resistividad, que puede ser grande, pequeña, pero hay una resistividad, ¿no? Si esta pérdida es excesiva y es mayor de cierto porcentaje que fija, pues, el Código Nacional Eléctrico, en este caso, dice cuál es el porcentaje mínimo, entonces las lámparas y algunos otros aparatos eléctricos van a tener problemas en su operación. Por ejemplo, ¿no? Las lámparas incandescentes van a reducir su brillantez, van a reducir su intensidad luminosa. Los motores eléctricos
de inducción van a tener problemas para arrancar, los sistemas de calefacción van a reducir su calor producido a la salida y etcétera, ¿no? Vas a tener problemas. Y con la consiguiente probabilidad de maltrato del artefacto, pues, ¿no? Ahora, para calcular la caída del voltaje o la caída de tensión, se puede aplicar la ley de Ohm que se ha estudiado anteriormente de la forma que voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Entonces, para el caso de los conductores usados en instalaciones eléctricas, se usa la designación norteamericana AWG, American Wide Gauge, calibre de alambre americano. Bueno, pero no solamente se usa ese, ¿no? Acá en realidad me faltó poner el TH, ¿no? Ahora utilizamos los THW, etcétera. Hay otra, digamos, la tecnología avanzada, ya le han superado a este AWG. Y estos cables, conductores, designan a cada conductor por un número, todos, ¿no? O calibre, ¿no? Y que está relacionado con su tamaño o diámetro, ¿no? Su nombre es, pues, un número o calibre, y ese número está relacionado básicamente con su tamaño o diámetro, ¿no? A cada calibre del conductor le corresponde un dato de su resistencia, ¿no? Que normalmente está expresada en ohms. Por cada metro de longitud, lo que permite calcular la resistencia total del conductor, ¿no? Como resistencia en ohms por cada metro, y lo vamos a multiplicar por la longitud total. Entonces, bueno, esta era la designación. Vamos a entrar a la siguiente clase a ver todo lo que son los cables, los conductores, para ser más exacto. Bueno, el AWG que se utilizaba anteriormente, bueno, venía así, ¿no? Tenía su área en milímetros cuadrados, el diámetro y el número. Y también tienen como dato la resistencia por 1000 metros en ohmios, acá está, ¿no? Y según el calibre, ¿no? Acá podemos ver el diámetro, etcétera, etcétera, con una resistividad de 1.724 por 10 a la menos 8 ohms por metro, ¿no? Por ejemplo, mira, si queremos calcular la caída de tensión o la caída de voltaje en un conductor del número 14 AWG, que alimenta un taladro de 900 watts de potencia, que está alimentándose a 127 voltios, y su cable pues tiene una longitud de 5 metros de longitud, ¿no? Entonces, ¿cuál será la caída de tensión? Entonces, la corriente pues que va a demandar el taladro, la intensidad de corriente será los watts entre el voltaje, ¿no? Entonces tenemos 900 entre 120, ese taladro demanda 7.1 amperios, un amperaje es de consumo que tiene para que cargue bien, para que funcione bien ese taladro, ¿no? Ahora, la resistencia del conductor 14 AWG, según la tabla, bueno, pues según esta tabla, acá está el número 14, 8.28 por 1000 metros. Entonces, acá está, bueno, 8.27 ohmios por kilómetro. Es decir, ya pasando a metros, 0.0827 ohmios por metro. De manera que la resistencia total para la longitud del cable sería esta 0.0827, que es la característica del cable, pero multiplicado por 5 metros que vamos a utilizar. Entonces va a haber la resistencia se va a generar en todo ese tramo de 0.0414 ohmios. Esa es la resistencia que va a generar los 5 metros de cable. Entonces, la caída de voltaje, ¿cuál sería? Sería voltaje igual a la resistencia por la intensidad. Y entonces tenemos nuestra resistencia, que ya total, que es 0.0414 ohmios, lo vamos a multiplicar por 7.1 amperios. Entonces, nos va a dar 0.294 volts, ¿no? Voltios. Eso es la caída de voltaje, pero ¿en qué proporción está? Ese 0.294 lo divides entre el voltaje de la red. En este caso el voltaje de la red era 127. Si fuera 220 lo divides entre 220, pues evidentemente. Y lo multiplicas por 100 y te va a dar un porcentaje, ¿no? Después ya vamos a ver que el Código Nacional Eléctrico, en determinados casos, nos dice cuál es la caída de tensión máxima permisible. Y lo vas a comparar, pues, con el que te sale acá, ¿no? Y ahí vas a ver, pues, si vas a tener problemas o no vas a tener problemas. En todo caso,
si tuvieras problemas que no cuadra con lo que te manda el reglamento, vas a tener que aumentar el calibre del conductor. Bueno, entonces con este ejemplo puedo mostrarte de que, por ejemplo, uno podría tener una extensión, pues, hay extensiones de 30 metros, de 40 metros, estamos, pero ¿qué pasa? De que ahí se va a generar una resistencia por la longitud del cable. Estamos ahora pero ¿por qué funciona bien? Bueno, puede funcionar bien porque esa extensión a veces la utilizamos para prender un equipo, para un taladro, una moladora, para trabajar cosas así, y de repente esos equipos que vamos a utilizar no demandan mucha cantidad de corriente, y entonces por ahí como que más o menos funciona bien, ¿no? Pero si quisiéramos prender algo que demande mayor intensidad de corriente, con un cable muy largo, de pronto podríamos tener algunos inconvenientes en su funcionamiento, y lo vamos a ver más a detalle. Bien, entonces, a ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? Voy a regresar al aula. Ahí esta diapositiva, bájenla, está en el aula virtual, la vamos a necesitar. Ahora vamos a hacer, a ver, antes de pasar al siguiente, todavía tenemos media hora para trabajar entre nosotros. Ya les mostré. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces vamos a hacer un pequeño trabajo así entre nosotros. Vamos a hacer una actividad que le estoy denominando una actividad de cierre de la clase. ¿Ya? Entonces, a ver, por favor, voy a dejar de compartir acá. Ya está. Ahora, ¿podrían entrar, por favor? Hay que entrar al aula virtual. Voy a regresar. A ver un momentito. Acá estamos. A ver, ¿dónde está? Aprovechamiento, rendimiento. Y ahí está lo que acabo de hacer, el PDF. Descárgalo porque ahí están todas las fórmulas. Entonces va a haber una actividad en la cual quisiera que desarrolles. Quisiera que lo desarrolles. Ahí está, y lo estoy poniendo, mira. Son unas preguntitas que están ahí. Acá la voy a poner. No estaba visible, ahora lo voy a hacer visible. Vamos a mostrar. Ahí está. Hay una actividad de cierre. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica. No te estreses. Responde nomás. Hay un Word y acá dice, mira, lee las instrucciones. Ahí hay una tarea, mira, ven. Pero me lo tienes que entregar máximo hasta las 11. O sea, hazlo al toque. Son unas preguntitas, mira, que en base al PDF que te acabo de mandar, a ver, trata de hacerlo. Y ahí están las instrucciones, a ver cómo sigues las instrucciones. Y estamos empezando en este momento. A ver, ¿hay alguna duda? A ver, la alumna Bardales, ¿me has comprendido lo que vamos a hacer? Sí, Luzca. ingeniero. Buenos días. Ya, Sí, baja, descargas el PDF, descarga ese Word y trata de contestar esas preguntas y me lo vuelves a mandar tal como está ahí, las instrucciones. No se estresen. Puedes hacerlo en Word, en Excel, lo que tú consideres. A ver, Flores Pinchi, ¿me has entendido lo que vas a hacer? Ingeniero, ¿podría repetir, por favor? Estoy un poquito. Estás un poquito. A ver, te explico, Flores Pinchi. Lo que tienes que hacer es bajar el PDF que está en la aula virtual y abrir, hay un archivo Word,
abre ese Word y responde las preguntas que están ahí, todas las que puedas, y me envías. Hasta las 11 lo puedes enviar. Ya, Sigue las ingeniero, ya. instrucciones. Ajá, lo descargué los Word. Perdón, A los ver, dale. PDFs. Ya, ingeniero, gracias. Ingeniero, disculpe, soy espíritu. No tengo acceso al aula virtual todavía, ingeniero. Uf. Ya, entonces, ¿cómo haríamos? A ver, te lo mando al WhatsApp, ¿te parece? Ya, ingeniero, por favor. Ya, pero si no tienes acceso al aula virtual, en realidad la práctica es para practicar el aula virtual, honestamente. Entonces espéranos nomás ahí, ya cuando tienes acceso ya vas a participar, porque también me lo vas a querer mandar a mi WhatsApp y todo va a ser un lío. Ya no te preocupes. Ya, ingeniero, ya, disculpe, Ya, gracias. descansa nomás, descansa, no te preocupes. A ver, Carlos Man, ¿me has entendido? ¿Tienes alguna dificultad? Ingeniero, ¿Todo está claro? sí, estoy analizando los ejercicios. Ya, Carlos, muy buena. A ver, ¿quién está? A ver, alguien está llamando acá. Caleb, a ver, Caleb, ¿qué deseas? Sí, ingeniero. Lo que vamos a hacer es transcribir esos ejemplos que están en el PDF. No, contestar las preguntas que están en el Word. Hay un Word, a ver. Claro, más abajo hay un Word. Ingeniero, esos dos archivos ya mandé al grupo, ¿no? A todos los compañeros ya mandé al grupo. Al grupo, pero ese es individual. No, me refiero a los dos, uno es el PDF de la clase Ajá. y el otro es el documento en Word. Eso ya mandé al grupo que tenemos de estudiantes, digo. Ah, ya, bueno, ya, pues, pero me lo tienen que subir a la plataforma. Hasta las 11 tienen plazo para subir. Ingeniero, disculpe, Sí, ¿lo puedo dime. hacer a mano y subirle en PDF? No, todo es así en la computadora. A ver qué tal te va. Nada de, no le tomes foto y después lo pegas, eso no funciona. Tiene que ser todo ahí en la computadora. Practiquemos. Ingeniero, solamente la respuesta. Sería bueno que le pongas un procedimiento, ¿no? Pero es un poco complicado digitar este procedimiento en el Word. No, bueno, usa pues Excel, lo que tú quieras. Si lo vas a pasar a PDF. Inge, se puede mandar un Excel, ¿no? Un Excel de los PDF, ejercicios. PDF. Ah, Tú lo puedes hacer en Excel, en el PowerPoint, en lo que quieras y después lo pasas a PDF.
Ya faltan 5 minutos. A ver, no te vayas a quedar sin enviar. Ya mandaron 10 alumnos. Queda un minuto. Manda, ya lo que tengas. Bueno, no quieres mandar, te vas a quedar sin nota. Dieciocho alumnos mandaron. Muy bien. Entonces, a ver, ya se cerró. Ahora vamos a ver quiénes lograron mandar y quiénes no. A ver.
Ingeniero, 19 alumnos. Muy bien. ingeniero, Sí. disculpe, no pude, o sea, sí puede enviar, pero no pude enviar ¿cómo se llama? Con el nombre que usted especificó. Ah, bueno. Pero sí logré enviar en sí. Ah, qué bien. Pero qué bien y qué mal. Bueno, hay que manejar los tiempos entonces. A ver. Vamos a mirar, vamos a regresar. A ver un momentito. A ver quién entregó acá. A ver. Acá están. Uy, qué bien los que han entregado. A ver, entregó. A ver. Vamos a compartir. Y acá está, mira, a ver, acá está. A ver quiénes han entregado. El comienzo, a ver. Miranda, Pinar Hidalgo. Bueno, a ver. León, Rojas Cruzado, Cornelio, Wampa Vargas, Choca, Orna Barbosa, Jiménez, acá, acá está. González Chun envió, Alegre Dagua, Linares Meléndez, Guauya Vázquez, Bras Panduro, de Sousa Marín, Romero Rojas, Cardoso Ayo, González Reyes, Rodríguez Ramírez, Bardales Ortiz, Guamaní Laguna, Sumaeta Ribeiro, Noblejas Carguaricra, Hidalgo Castro, Fosa García, Ríos López, Bustamante La Toma, Adrián Ortiz Silva. 42 segundos después, pero es bueno, pero en todo caso llegó, es Flores Pinchi. 43 segundos después, Serruche Hidalgo y Cuelo Guaita. ¿Puesto la gente? Bueno, ya pues. Entonces, estos son todos los que llegaron a enviar. A ver, si pues poca gente, ¿eh? No sé qué ha pasado. Bueno, en todo caso, este es un modelo de cómo vamos a tomar la práctica calificada. Ya, ya tenemos material como para tomar y entonces no hay mayor inconveniente. Regreso. Bien, entonces simplemente era una práctica, como les dije. De esa manera vamos a tomar, voy a ver qué problemas ha tenido, qué problemas habrá tenido los que no pudieron enviar. A ver, les faltó tiempo, no conocen la plataforma, estaba recontra tranca los ejercicios. A ver, ¿quién me puede decir? A ver, acá hay alguien que sale. Daniel Bustamante y La Toma, ¿qué pasó? Ingeniero, disculpa, las prácticas y los exámenes definitivamente van a ser en Excel. Acá en este curso. Sí, ingeniero. Sí, lo que pasa es que vamos a entrar más a... Depende, no todos van a ser en Excel. También les voy a mandar para que contesten de manera virtual formularios. O también de esa manera. De Excel. Excel creo que se presta más para el parcial y final. Porque ahí sí, pues, cuando ya lleguemos a esos temas, ahí ya vamos a tener que hacer algunos cálculos en tablas. Y entonces el Excel se presta más, ¿no? Así, más o menos. O sea, hay varias herramientas que disponemos para poder evaluarles, ¿no? Bueno, esta es una forma, esta es la clásica, la típica. Hay otras que digamos, como les voy a repetir, se les puede mandar para que ustedes contesten alternativas, pero así rápido, ¿no? Y es más, voy a hacer todo lo posible a ver si es que, en mandarles al WhatsApp otra evaluación y para que contesten ahí, ¿no? Así respondan, ¿no? No hay mayor inconveniente. Bien, pero yo quisiera saber por qué no han podido mandar los que no mandaron, qué problemas han tenido. Ahí hay un buen grupo, por ejemplo, a ver, para no llamarles uno, no estoy recriminándoles, sino simplemente quisiera saber qué pasó, por qué no mandaron, simplemente no quisieron, no pudieron, algún tipo, no tengo internet. A ver, dime. ¿Cómo se llama? Algunos compañeros están quejando porque la conectividad de su internet no es muy, ¿cómo decir?
no es muy Ya, no, pero rápida. espérame un Y ratito. también Discúlpame, aparte, Hidalgo. sí, dígame. No, escúchame. Yo quisiera que me hable cada uno, no seas intermediario. Algunos compañeros dicen, mis compañeros dicen, se están quejando de su propio internet. A ver, yo quisiera que me digan Vaya, cada disculpe, uno, pero ingeniero, ¿por qué? no era mi Pues, intención. no te preocupes, te agradezco más bien tu buena intención de querer, abogar por tus compañeros, pero no estamos conversando, no estamos, digamos, recriminándoles, ¿por qué no has mandado? No sé, yo quisiera saber por qué no pudieron mandar, así simplemente conocer cuál es el problema para yo poder tomar otra estrategia. O si te quedas calladito, no dices nada. A ver, yo le voy a preguntar, a ver, ¿no? ¿Qué manera de no querer hablar? ¿Qué manera estos muchachos son muy tímidos son, ¿no? A ver, ¿qué dice pues Miranda Ruiz? ¿Por qué no has mandado? A ver, Aldaba Yumbato, Pastor Cananaguay, ¿qué pasó? Herrera León, Rojas Cruzado, Cornelio Chacón, bueno, Choca Vargas, Orna Barbosa, Jiménez Mozombite. Sí me dice, díganme algo, ¿por qué no han podido mandar? ¿Alguna situación, algún inconveniente? Bueno, el delegado ya dijo, problemas de internet. Problemas de internet, escucha, que eso sí ya no lo puedo yo, A ver, Dolly, ¿qué pasó? Dime. Ingeniero, Ajá. no pude culminar los ejercicios. Bueno, sería un poco acostumbrarme, ¿no? A practicar en lo que es el Word y el Excel. Eso ha sido para mí algo dificultoso. El internet es un poco lento, yo vivo en Campo Verde, pero igual voy a tratar de resolver los ejercicios a tiempo. No lo resolví todo. Ya, gracias, Dolly. Sí, honestamente, hay factores en contra, ¿no? Factores en contra como una que te agarré de sorpresa. A ver, resuelve esto, ¿no? Y todo el mundo, pucha, como sea, ¿no? Pero ha sido una prueba, estamos probando, mira, y también probando tus equipos, tu conexión de internet, el estar pues así, ¿no? En cosas como estas situaciones. Esto no va a tener nota lo que han hecho hoy día, no te estreses, ¿no? O sea, quería probar cuáles son los niveles de reacción, ¿no? Algunos, y eso que todavía no he visto los contenidos, pero los niveles de reacción, bueno, creo que la mayoría, ¿no? Pero hay un grupo que siempre hay que no puede, tiene problemas, y entonces esas cosas para las evaluaciones tienes que tener cuidado, porque ¿qué pasaría si de repente en un examen no mandaste? Pucha, te quedarías en cero, ¿te das cuenta? Y si me lo vas a querer mandar después, más tarde, al WhatsApp personal, toma, es mi trabajo, no pude mandar, no lo voy a recibir, no lo voy a calificar. Estamos trabajando en esta plataforma porque estamos en forma virtual. Entonces, esas consideraciones son para que vayas viendo que si es virtual, pues va a ser. Entonces, hay que practicar, ¿eh? Todo lo que es, bueno, el Excel ya manejas, me imagino, porque ya hemos utilizado en otros cursos Excel, y eso vamos a Sí, ingeniero, utilizar. sí. Hablando en términos generales, ya no estoy hablando de una sola persona. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Bueno, entonces, hagamos una cosa. Lo voy a abrir el aula, el horario, y qué tal si me lo resuelves, ya, resuélvelo. Puedes hacerlo en Excel, en Word, lo que tú desees. No le tomes una foto, no lo hagas en un papel, le tomas una foto, lo pegas y lo subes. No lo hagas así, sino resuélvelo. Y me lo vas a mandar, ¿ya? Y ahí sí ya va a tener una evaluación. Ya un pequeño... Y eso lo vas a tener, a ver, ¿hasta cuándo lo podrías mandar ya resuelto, bien hecho? Estamos, a ver, podría ser que lo mandes hasta más tarde. Porque ahora si suelto eso, tú al toque, ¿qué vas a hacer? Vas a correr a tu compañero, a tu compañera, que pásame eso, pásame el otro, no sé cuántos, y después la vas a un copy y pega, y me lo vas a mandar, y después vas a exigir que te ponga 20. Es saber, pensándolo bien, y más me vas a dar chamba, y va a ser una mentira, o si tienes razón, mejor dejémoslo ahí, que quede como práctica, ¿ya? Ahí nomás que quede como un ensayo. Ya, muy bien. Entonces, nos vamos a quedar ahí. La próxima clase, antes de retirarme, lo que quería decirles es de que
Ya los grupos para la próxima clase tengan, por favor, ya necesitamos que consigas para el próximo viernes, consigan su plano, ya corresponde dónde van a hacer ahí, digamos, hay planos, un montón de planos ahí circulan en internet. Puedes bajarte de Bibliocat, hay planos libres, pues, bueno, hay una página de arquitectura mexicana también. Yo el que les recomiendo es de Bibliocat, ¿no? Los libres, ¿no? Porque hay para pagar también, pues, ¿no? Los más bonitos, más elaborados están para pagar. Si puedes conseguirte alguna amistad de alguien, necesitamos que, primeramente, para entrar al tema arquitectónico, como les dije la vez pasada, ya lo necesitamos para la próxima clase. Necesitamos la vista en planta, la distribución, que es la vista en planta, con todas sus cotas, todo lo que es la arquitectura, pues, ¿no? Su mobiliario, las cotas, niveles de piso terminado, etcétera, planta. Necesitamos las elevaciones, eso, básicamente, ¿no? Planta y elevación. Entonces, en la próxima clase vamos a ver un plano de localización, a qué escala. Si te pudieras conseguir los parámetros urbanísticos, también vas a necesitar los parámetros urbanísticos de dónde vas a ubicar ese plano, esa edificación, que sea máximo de 3 pisos, o sea, me refiero primer piso, segundo piso y azotea. ¿Ya? Hasta ahí ese nivel vamos a hacer. Lo vas a ubicar en algún lugar. Si no es real, lo bajas de internet, pero lo real sí va a ser que lo ubiques en algún lugar, en un terreno, acá en la ciudad de Pucallpa, o en algún lugar, pero lo que pasa es que yo digo ciudad de Pucallpa para que te consigas los parámetros urbanísticos en Pucallpa, porque si lo pones, por ejemplo, el siglo pasado había un grupo muy bueno, pero presentó en Lima, ¿no? Va a estar ubicado en Lima, y lo pusieron en, no sé, un distrito de Lima, pero colocaron sus parámetros urbanísticos del distrito, ¿no? Y bueno, tendrían la facilidad, alguien vivía por ahí seguramente y lo pusieron muy bueno, ¿no? Pero entonces ustedes, sugiero, pues puede ser Manantaya, Yarinacocha, Coronel Portillo, Callería, perdón, ¿cómo les dan los parámetros urbanísticos? Si tú vas como alumno, como alumna, te van a ayudar, ¿ya? Y ahí vas a encontrar, por ejemplo, en Yarinacocha hay como 2, 3 alumnos que estudiaron ingeniería civil que están ahí, que son muy amables. Hay una alumna. En los 3 distritos hay exalumnos de ingeniería civil que están ahí. Hay uno, inclusive un alumno, inclusive, están ahí y te pueden ayudar, ¿no? Si tú dices, para mi trabajo, que voy a hacer, no sé cuántos, ¿no? Y ya, pues para que no estés comprando, porque generalmente eso quieren vender a 5 soles, quieren dar, ¿no? Depende tu gestión. Ya tú pues tienes que ir a gestionar eso. Entonces tienes que venir con tu parámetro urbanístico que lo vas a pegar en tu plano de ubicación y de localización. Y yo te voy a explicar cómo es ese plano. Si ya lo traes hecho, lindo, bacán. Si no, ya pues yo les explico cómo se hace eso, qué condiciones. Y a partir de esas láminas que están ahí, lo vamos a analizar. Vamos a analizarlo arquitectónicamente, compatibilizándolo con el Reglamento Nacional de Edificaciones en el tema de arquitectura. Y vemos pues si es que hay que corregir, no hay que corregir, si cumple todo lo que manda el reglamento. Y una vez que esté saneado al 100% lo que es arquitectura, que tiene que ser 1 o 2 clases, ya de ahí ya comenzamos a pasar a comenzar a desarrollar desde el punto de vista eléctrico, pero vamos a ir avanzando paralelamente con las clases teóricas, con lo que son las luminarias, los cables, los conductores, la simbología y todas estas cosas que tenemos que ir desarrollando, y paralelamente vamos armando el proyecto. Entonces ya a partir de, digamos, de la próxima clase, ya avanzar a tallar. Bueno, acá me han pasado, el delegado me pasó los grupos. A ver, acá está. A ver dónde están los grupos para confirmar. No voy a hacer que alguien no quiere estar ahí, que no sé cuántos. Ya la idea es que estén cómodos, si son grupos que ustedes mismos han generado. En el caso de la alumna Espíritu Pérez Arela, para mí todavía no existe. Hasta que el día que esté en la plataforma y esté en el registro, a partir de ese día voy a tomarle asistencia, le voy a considerar. Mientras tanto, la verdad que no pasa nada, porque
dónde voy a escribir su nota, dónde voy a escribir sus asistencias, y después yo no voy a estar tomando nota en un papelito aparte ni nada por el estilo. Entonces yo te pediría a la alumna que por favor gestione su ingreso al aula virtual, que le consideren para poder considerarla. Pero si es que ingresas, ya vas a tener el mismo trato académico que los demás estudiantes que estamos desde el día de hoy. Entonces el día de hoy ya, por ejemplo, no has desarrollado el simulacro, pero bueno. Entonces te pediría por favor que te ocupes en eso, ¿eh? Después ya no asumo ningún tipo de responsabilidad. Bueno, entonces, a ver, el grupo número 1 está conformado por Segundo y Delfonso Cuelo Guaita, Helen, Georgina Bras Panduro, Andrés Linares Meléndez. Grupo número 2 está, bueno, Gabriel Gregorio Alegre Dagua, Darien Mensur González Chug y Fiorella Horna Barbosa. La alumna Espíritu Pérez Arela estaría, todavía no está confirmado. Tenemos a Daniel Bustamante y La Toma, Carol Meléndez de Sousa Marín, Alexis Rodríguez, grupo 3, grupo 4, Jimmy Diógenes Choca Vargas, Anthony Daniel Jiménez Mozomite, Daniel Guaya Vázquez, grupo 4, grupo 5, Michelle Junior, Sumaeta Ribeiro, Natalie Brigitte Noblejas Caruaricra, Gerardo Antonio Rojas Cruzado, me falta su código, grupo 6, Roel Kennedy González, Salomón Guamaní Laguna, Eric Cornelio Chacón, grupo 7, Carlos Man Ríos López, Heidi Natalie Romero Rojas, Caleb Cerruche Hidalgo, grupo 8, Eric Antonio Aldaba Yumbato, Jorge Adrián Ortiz Silva, Braulio Francisco Fosa García, y grupo 9, Dolly Verónica Flores Pinchi, Milusca Scarlett Bardales Ortiz, Hugo Hidalgo Castro, Milagros Yamilé Cardoso Ayo. Ya, esos son entonces los grupos. No sé si todos están de acuerdo, no sé si alguien está de acuerdo en estar en algún grupo, supongo que sí. Si no, este es el momento para poder cambiarle, por favor, y después ya no estén con problemas internos, con dificultades. Bueno, entonces nadie dice nada, entonces asumo de que todo está bien. En ese sentido, entonces, nos quedaremos y nos vemos la próxima clase. Nos vemos. Nos vemos la próxima clase, muchachos. Ingeniero, hasta luego. Cuídese, ingeniero. Bien, ingeniero, gracias, cuídese.